nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Día viernes, donde cerramos la semana, viernes 13 de diciembre. Saludamos hoy a todos los ópticos en su día y a los oftalmólogos, que también es su día. Hoy es el Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y Día Nacional del Petróleo. Un día como hoy, un 13 de diciembre, se conmemora el Día del Petróleo por el descubrimiento de dicho elemento en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. También un día como hoy formulaba la doctrina Luis María Drago, que es lo que se llamó la doctrina Drago, por la cual ninguna potencia europea puede obligar a una república americana, por medio de la fuerza, a pagos de deuda públicas contraídas con los estados o los súbditos extranjeros. Una doctrina que todavía tiene vigencia, aunque no muchos la respetan. Y hoy es el día en que se conmemora el asesinato por fusilamiento de Manuel Críspulo Bernabé Dorrego, así se llamaba el coronel Dorrego, que era un militar, un político que participó en las guerras de independencia y en guerras civiles argentinas y se destacó como uno de los principales referente de lo que se llamó el naciente federalismo rioplatense, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1820 y 1827. Lo derrocaron las fuerzas unitarias del general Juan Galo Lavalle y lo derrotaron en la batalla de Navarro y después lo mandó fusilar el 13 de diciembre de 1828. Había nacido en Buenos Aires el 11 de junio de 1787. Creo que se lo dije bien. Sí, 1787. Ese es el año. Bueno, tenemos algunas noticias, pero vamos a hablar de don Manuel Dorrego, el coronel Dorrego, y qué pasó aquel 13 de diciembre de 1828. Ahí está entrando Rubén Giovannini a la radio. Estamos con Mía y también estamos con Sofía del Nido, que está haciendo la operación técnica de Tiempo Nacional. Si usted no... ¿Cómo le va, Giovannini? Buenas Bien, tardes. ¿cómo andamos? Buenas tardes. Si usted no cree lo contrario, iba a contar el acontecimiento de la muerte de Dorrego. Sí, cuéntelo, es muy Sí. interesante, sí, es Sí. algo... es un poco... La historia se va repitiendo en los tiempos, ¿no? Decir que a Perón no lo pudieron fusilar, pero si hubiera sido 1828 lo hubieran fusilado. Sí, porque primero, por supuesto que estuvieron a punto, ojo, que cuando se exiló le mandó la cañonera, que estaba acá, dio la orden, Stroessner, que lo recibiera en la cañonera, y ahí casi quisieron bombardear la cañonera. Por supuesto que ahí se puso firme Stroessner. Lo que hubiera sido un asesinato más que un fusilamiento. Sí, no, por supuesto, ya hubiese sido una guerra. Y estuvieron a punto de cuando... ¿Por qué se va Perón de Paraguay? Perón se va de Paraguay porque precisamente estaban preparando para hacerle lo mismo que le hicieron a Francisco Solano López. Una guerra donde iban a meterse casi todos en contra de Paraguay. Entonces Perón, para evitar eso... Sí, y después intentaron matarlo en Centroamérica. Bueno, después le intentaron matar en Venezuela, donde le pusieron una bomba, que casi matan
al chofer llamado Gelaberte, Cuando que se salvó de milagro ese día, y habían mandado desde aquí a un grupo comando para que le pusieran la bomba al coche Perón. Menos mal que Perón no había subido. Gelabert subió, puso el coche en marcha y se bajó porque se había olvidado algo, y cuando vuelve, es decir, cuando se iba para buscar lo que ahí estalló, es decir, que la bomba estaba no conectada con el encendido, sino que cuando calentaba un poco el coche estallaba la bomba. Bueno, y así se sigue quejando. Después, Mauricio Macri se sigue quejando. sí, Mauricio se está quejando, está lamiendo sus heridas. Sí, y después también tuvo este atentado en Panamá, donde no llegaron a atentar contra él, pero gracias a Torrijos, que le salvó la vida a Perón. Habían venido 2 killers, killers se llaman ya los asesinos, a los mercenarios esos que cobran para matar, y lo iban a matar a Perón, y el que estaba a cargo del cuidado de la vida de Perón era Omar Torrijos, y así que nació su amistad con Torrijos. Y bueno, los descubrió, y como killer murieron. Así fue la cosa en la historia. Pero don Manuel Dorrego fue otro líder popular, ¿eh? Y que desató una guerra civil, como la desataron acá después del 55. Porque hubo una guerra civil, nos guste o no nos guste, la hubo. Hubo persecuciones, muertes, levantamientos, muertes, y 18 años de guerra, sangre, sudor, lágrimas, y que después vino Perón a pacificar, y que después volvió la guerra nuevamente y terminamos siempre igual. Las víctimas siempre son del pueblo. Bueno, el 13 de diciembre de 1828 el general Juan Galo de la Valle dispone el fusilamiento del coronel Manuel Dorrego, que es tomado prisionero 2 días antes por el teniente coronel Escribano. Y así se escribe otra oscura página, dice acá, de nuestra historia, un trágico episodio que marcó el comienzo de nuestras guerras civiles y una catástrofe que abrió las puertas a la primera dictadura que enlutó al país. Dorrego tenía 41 años en el momento de su ejecución, una biografía en la que cabían desde la imprudencia hasta el heroísmo. Era hijo de un rico comerciante portugués, creo que el padre era Dos Rego, el apellido, que después a él como que se lo castellanizan como Dorrego. Se unió a la lucha por la independencia combatiendo en Salta y en Tucumán, una defensa histórica, una inmensa historia de vida como participante de la guerra de liberación en las disputas internas del país, ocupando distintos cargos públicos, herido por una bala durante una batalla en 1812, se recuperó pero quedó marcado de por vida con una inclinación en la cabeza. Audaz, valiente, indisciplinado, su espíritu burlón le valió ser confinado 2 veces, una por orden de Manuel Belgrano y otra por orden de San Martín, porque parece que era medio jodón. Sí, era un hincha pelota. Sí, y parece que, bueno, el orden militar le decía, sacámete de acá, pero algunos... No, San Martín se enojó feo con él, porque resulta que... sí, parece que lo cargaba Belgrano lo por cargaba su voz Belgrano finita. porque tenía la voz finita, y como que una lo imitaba. reunión de altos mandos se burló de lo que había dicho, se burló por la voz, ¿no? Y ahí se enojó San Martín, lo sacó de... Pero algunos después lo Argento. Echaron de menos en Vilcapugio y Ayohuma. Sí. O sea que decían que si hubiera estado Dorrego, otro hubiese sido la cosa, pero bueno, era así, ¿no? No, era el orden militar, y bueno, lo bajaron a Córdoba Era un por militar, hincha pelota. era un militar risueño, le gustaba la joda. En 1816 se opuso a las ideas monárquicas del director supremo Juan Martín de Pueyrredón, fue deportado a Estados Unidos por disposición de que ordenó su destierro por insubordinación y altanería. Permaneció en Baltimore, donde durante 3 años estuvo allá en Estados Unidos, y a su regreso en 1820 fue gobernador interino de Buenos Aires. Después se enfrentó sin suerte con los caudillos federales López y Ramírez. Se convirtió en el líder de los federales ilustrados, aceptados por su carisma y habilidad para las negociaciones públicas. En agosto de 1827 fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, en medio de una
crítica situación e inició una política de acercamiento con las provincias. Durante su gobierno, que fue muy corto, firmó un controvertido tratado de paz que concluyó con la guerra con el Brasil y tomó decisiones para encaminar la economía del país hasta que fue derrocado por la sublevación unitaria que se inició en 1 de diciembre de 1928. Y fue la oposición unitaria encabezada por Lavalle la que gestó este golpe para derribarlo. Como antecedente, dice, desde tiempo atrás los unitarios que dirigían Juan II Agüero, exministro de Rivadavia y jefe del Partido Unitario, tramaban una revolución para restaurarse en el gobierno. A tal fin decidieron comprometer en tal acción a las tropas que regresaban de la guerra de Brasil y lograron que su jefe, el general Juan Galo de Lavalle, aceptara el mando militar del movimiento, contando con que la oficialidad del ejército republicano había abrazado la causa de los conspiradores y se mostraba partidaria de adherir a la revolución. Aunque hay que hacer una aclaración, ahí sí. Los que originan la necesaria, porque mandan a negociar a un agente inglés, que es García. Y el paquete ya lo tenía él. García fue el que entregó el que firmó el tratado, la banda oriental. El que entregó todo. Y bueno, y le metieron en la cabeza a las tropas que volvían vencedoras de Brasil, porque le habían cagado a palo, y resulta que en el acuerdo directamente habíamos firmado una derrota. Es decir, que las ventajas que se lograron en el campo de batalla se habían entregado en la negociación. Entonces, y le llenaron la cabeza de que había sido Dorrego el causante de esa firma, es decir, que fue Dorrego el que inspiró esa entrega. Y después, Lavalle, que era un descocado también, si bien no era como Dorrego. A quien le decían la espada sin cabeza. Sí, no, era un tipo que no tenía, se embalaba y lo embalaban y iba para el frente y así le fue también, ¿no? Porque después lo embalaron y lo mandaron acá a diciéndole que se iba a levantar el interior. Le vendieron un diario viejo, ¿viste? Como que se iba a ver puebladas, que lo iban a apoyar, que los pueblos del interior estaban todos contra Rosa. Le hicieron el relato. Claro, y él se vino creyendo, lo embalaron y lo mandaron. Era muy valiente. No, eso sí, nadie le quita la valentía, ni tampoco le quita la idiotez política que tenía él, porque políticamente era un necio, nulo, idiota encima. Porque primero vos tenés que, si vos sos un gran general y te vas a venir a desplazar un gobierno que supuestamente te dicen que está en decadencia, primero tenés que tener la inteligencia necesaria para saber que no es así. Quiere decir que vino sin una inteligencia previa, y él mismo lo dice, que le dejaron solo. ¿Cómo te dejaron solo? Porque él contaba con que el interior se iba a sublevar contra Rosas y que iba a tener el apoyo, y fue cascoteado desde que se metió en la provincia de Buenos Aires hasta que tuvo que salir corriendo de acá. Y después lo mataron allá en el norte. Sí, lo mataron por pirata, porque él le piantó la mina a Amparito Castro, que era la esposa del Zarco Brizuela, y bueno, el Zarco Brizuela lo agarró y dijo por dónde andaba, y ahí lo liquidaron. Muy bien. La historia no la cuentan todas, porque él se le va con la mujer del gobernador de La Rioja, Zarco Brizuela, y la mujer se llamaba Amparito Castro. Dorrego, dice acá, no creyó nunca en un golpe armado y ordenó brindar un caluroso recibimiento a las tropas que habían vencido a los imperiales de Brasil. Y a fines de noviembre de 1828 comenzaron a llegar a Buenos Aires. Al amanecer del 1 de diciembre, el Ejército Nacional avanza silenciosamente hasta el centro de la ciudad, y antes de alcanzar las barrancas del Retiro, los fusileros del coronel Rolón abandonan su cuartel y se dirigen prestamente rumbo al fuerte a fin de defenderlo. Rolón sabe que las tropas de Lavalle van en camino de destituir a Dorrego. Sin embargo, ya todo esfuerzo será vano. El general Lavalle y el coronel José Olavarría, al frente de la primera división del ejército, entran a la ciudad sin encontrar resistencia, estacionan su tropa frente al fuerte de las plazas de la Victoria y 25 de mayo, y en medio de la aclamación de enardecidos unitarios, conminaron a Dorrego a la entrega del gobierno.
Dorrego, sin tropas y con la que pudiera oponerse, abandonó la fortaleza por la puerta que daba, dice, a la hoy calle Balcarce, se dirigió al interior de la provincia a fin de organizar la reconquista, o sea, para rearmarse. No intuye siquiera que no solo no volverá a ser gobernador, sino que le quedan apenas 12 días de vida. Dueño de la ciudad, Lavalle, habiendo convocado una centena de ciudadanos adictos unitarios, acaudillados por el propio doctor Agüero, procedió a realizar un simulacro de elección y luego de que los asistentes levantaron su sombrero en señal de acuerdo para que se lo nombrara gobernador de Buenos Aires, asumió como tal en calidad provisorio. Mientras tanto, Dorrego, decidido a enfrentar a Lavalle, se dirigió a Cañuela, donde se reunió con Rosa, quien, enterado de los sucesos, había comenzado a reclutar paisanos indios para ponerlos a disposición de la autoridad legal y le aconsejó no librar combate hasta completar la reunión de efectivos suficiente. Dorrego desoyó este consejo y decidió dirigirse a Navarro para enfrentar a Lavalle, considerando que le serían suficientes las escasas fuerzas que Rosa ya le había reunido. Lavalle, por su parte, dejó a cargo del gobierno de Buenos Aires al almirante Guillermo Brown y se dirigió también hacia Navarro. El 9 de diciembre ambos contendientes se encontraron en esa localidad de la provincia de Buenos Aires. El disciplinado y bien entrenado ejército de Lavalle barre sin dificultades al improvisado contingente de indios y paisanos, esto que le había provisto Rosa, y las tropas de Dorrego fueron rápidamente vencidas, siendo dispersadas con su jefe a la cabeza, producido el desbande de la fuerza de Dorrego. Este se aleja a Navarro acompañado por Rosa, quien lo insta a que lo acompañe para dirigirse a la provincia de Santa Fe, en procura de auxilio que pudiera prestarle su gobernador Estanislao López. Pero Dorrego nuevamente se negó a ello, prefirió marchar hacia San Antonio de Areco para buscar refugio en la estancia de su hermano Luis. Rosas lo deja entonces, cansado de sufrir disparate, y como explicará años después. O sea, le parecía que le tenía que haber hecho caso a él y que este no le daba pelota. Sí, porque de la forma se la buscó. Porque Dorrego, aparte, confiaba en su arrastre popular. Sí, bueno, pero el arrastre popular no te alcanza cuando vos tenés un ejército enfrente. No, por eso. Pues vos no estás enfrentando a otro populacho. Sí, estás enfrentando a un ejército. Puede ser muy valiente, puede ser sí, vos podés tener Cassius mucho... Clay, pero después si viene un ejército te cagaste. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Entonces cuando desde que se inventó la pólvora se terminaron los guapos, ¿viste? Y bueno, un poco lo que le reprochan siempre a Perón fue eso. Perón estaba en condiciones de poder haber ganado en el 55, haber derrotado a un alto costo, por supuesto. Pero iba a ser una terrible guerra civil donde iba a haber muchísimos muertos. Y él no quería que en su conciencia, eso se lo dice Perón al doctor Puigver en su libro. Y convengamos que si hoy hay no sé si hay una grieta o cómo llamarlo, como quiera. Si hay peronismo y antiperonismo, imagínate si hubiera pasado, si Perón no se iba. O sea, lo que sería hoy. Pero ¿sabés qué? Desaparece el barrio de la Recoleta, en esa época el barrio de la Recoleta desaparecía. Si Perón hubiese hecho lo que Evita dijo, que armara al pueblo, después ¿cómo lo controlaba? Una vez que el pueblo salía a la calle armado, la guerra civil, y en la guerra civil el odio se mata a cualquiera. Vos fíjate lo que fue España. Y ahí sí empieza el totalitarismo. Y él vio lo que fue España, la guerra civil, y eso le dice a Puigver, cuando le dice, él le pregunta al doctor Puigver, que había estado aquí en la Argentina, ¿y qué se dice, doctor, en la Argentina? Y cuenta Puigver que con todo el dolor del alma le tuvo que hablar con sinceridad. Le dice, mire, general, allá la gente dice que usted tenía que haberse quedado y haber peleado. Y entonces él le dice, mire, doctor, yo estuve en la Guerra Civil Española y vi lo que pasó. Y yo en mi conciencia no me quería... No, le dice, yo vi lo que pasó. Usted imagínese, alrededor del Gran Buenos Aires y la capital, había por lo menos entre 800 y 900 mil personas que habían venido de Europa, que habían estado en guerra, que estaban acostumbradas a matar y a pelear y todo eso. Imagínense si yo armo al pueblo y lo largo le doy poder, sí. y le doy poder. Dice, te puedo asegurar que en pocas horas el barrio de la Recoleta no quedaba nadie. Y yo en mi conciencia no me quise llevar tantas muertes por el solo hecho de quedarme en el poder. Dice, yo preferí y opté por el tiempo.
Eso fue la contestación que le dio. Entre la Y sangre con y el tiempo me quedo con el tiempo. Yo opté por el tiempo. Muy bien, Dorrego llega al puesto del clavo desde la estancia, las saladas propiedades de su Lo hermano, entrega un propio soldado de él, un tal escribano, un mayor, creo que. donde se halla el cuartel volante de la división de Pacheco, y este se preocupa por la presencia, ya que sabe que sus fuerzas son hostiles a Dorrego y ha procurado en vano detenerlo en su marcha, pero el chasqui que le enviara para alertarlo del peligro que corría se había extraviado. En la noche del 10 de diciembre, Dorrego y Pacheco toman mate conversando en un rancho cuando se presentan los comandantes Bernardino Escribano y Mariano Hacha, declarando que Dorrego quedan prisionero con su hermano y serán puestos a disposición del general Lavalle. Ambas calles de Buenos Aires, ¿no? Mariano Hacha, en el barrio de Villa Urquiza. Bernardino Escribano, que debe ser pariente seguro de aquel escribano famoso del diario La Nación. Queda prisionero con su hermano y que serán expuestos a disposición de general Lavalle. Siempre los mismos, ¿no? En su campamento en Navarro. Dorrego, estupefacto, exclama dirigiéndose a Hacha: compadre, ¿se ha vuelto loco? Pero no esperaba de usted semejante acción. La orden recibida de Buenos Aires se ha cumplido. En la mañana del 11 de diciembre de 1828 se inicia la marcha de los prisioneros a la capital. A la tarde, desde la cañada de Giles, Escribano le informa a Lavalle y al gobierno la captura de Dorrego y permite a este que envíe cartas a Brown, gobernador sustituido, y al ministro Díaz Vélez, antiguos amigos suyos, y a Dorrego pide que se le permita marchar a los Estados Unidos. Otra vez, él, como había sido desterrado allá, dice: mándenme de nuevo. La noticia de la prisión de Dorrego llega a Buenos Aires en la mañana del 12 de diciembre. Parientes y amigos se inquietan, se movilizan a los representantes diplomáticos. Parish y Forbes entrevistan a Díaz Vélez, que les asegura categóricamente que no hay intenciones de ejecutar a un preso, pero que quizás sea desterrado a los Estados Unidos. Pero los unitarios no descansan, no quieren a Dorrego en Buenos Aires, donde tiene mayores posibilidades de lograr un trato ecuánime. Lo quieren en el campamento de Lavalle para que se concrete lo que ya estaba decidido, el fusilamiento del exgobernador. Sin voluntad ni autoridad suficiente, Brown y Díaz Vélez... Sin juicio previo, sin nada. Eso fue un crimen asqueroso lo que hicieron. Brown y Díaz Vélez admiten el cambio de destino del prisionero. La vida del infortunado coronel está ahora en manos de los implacables ministros unitarios y comienza entonces la presión final sobre Lavalle. El, al aparecer, no tan sensible poeta Juan Cruz Varela lo insta a que termine con la vida de Dorrego, uno de los... el hermano de Florencio Varela. Claro, furiosos antirrocistas, ¿no? Y antifederales. Y a tal efecto... Sin embargo, eran al principio hacían poemas al restaurador. Bueno, después se fueron todo Uruguay y cambiaron todo el libro. Y a tal efecto, el 12... Berendarte era otro de esos. El 12 a las 10 de la noche le escribe, dice: después de la sangre que se ha derramado en Navarro, el proceso del que la ha hecho correr está formado. Esta es mi opinión de todos sus amigos de usted. Piense que 200 y más muertos y 500 heridos pueden hacer entender a usted cuál es su deber. Este pueblo espera todo de usted y usted debe darle todo. Cartas como estas se rompen y en circunstancias como las presentes se dispensan estas confianzas a que lo que usted sabe que no lo engaña. Fíjate que esto que dice el tipo, en Lavalle, en eso fue astuto, porque no las quemó. Y eso demostró en la historia de que si ¿quiénes eran los conspiradores? Claro, si bien él fue el instrumento... Es lo que le está pidiendo, sí. Cumpla con la orden, pero esta carta destruyala si no quedan huellas. Porque así no quedan huellas, así no queda que nosotros le dijimos a usted que lo matara. Salvador María del Carril, en carta que no firma, le dice... Después fue ministro de la Corte Suprema de Justicia, de ahí que ya nace podrida la justicia en la Argentina. Salvador María del Carril, que en carta que no firma, le dice a Lavalle: ¿considera usted la suerte de Dorrego? En tal caso, la ley es que una revolución es un juego de azar, en el que se gana hasta la vida de los vencidos cuando se cree necesario disponer de ella. Haciendo la aplicación de este principio de evidencia práctica, la cuestión me parece de fácil resolución. Si usted, general, la aborda así a sangre fría, la decide. Si no, yo habré importunado a usted, habré escrito inútilmente, y lo que es más sensible, habrá usted perdido la ocasión de cortar la primera cabeza a la hidra y no cortará las restantes.
Entre quienes se cuidaron de no dejar evidencia escrita, pero que agradecieron también el destino del ex gobernador, figuran Rivadavia, que es citado por varios autores así como Valentín Gómez y Martín Rodríguez. Pero Lavalle, si quieren ir a la calle, Valentín Gómez existe, Martín Rodríguez también, y Rivadavia ni hablar. Era más larga. La más larga de la tierra. Es el más hijo de puta, por eso le hicieron la calle más larga. Pero Lavalle ya ha mandado a Rauch, mirá que otro, Rauch, otro que tira y pega. Rauch ataba los prisioneros a los cañones y hacía disparar. Sí. Y si eran indios, mejor. Y si eran indios, mejor. Sí. Sí. Ya me había mandado a Rauch para que traiga a Dorrego a Navarro a ver al prusiano que sabe que la guarda rencón. Dorrego se estremece y dice luego a su hermano: Luis, estoy perdido. Luis Dorrego es liberado y el exgobernador trasladado al cuartel de Lavalle. Cuando Dorrego llegó al campamento de Lavalle ese mismo día, el 13 de diciembre de 1828, se enteró de que por decisión exclusiva de Lavalle, sin ser sometido a juicio previo y sin ajustarse a las más elementales normas de legalidad, sería fusilado en el término de 1 hora. No hubo proceso, ni defensa, ni lectura de sentencia, y el prisionero solo contó con 1 hora para prepararse para morir. El mayor Juan Estanislao Elías, que con Arauz de la Madrid eran los únicos testigos presenciales que dejaron documentos de los sucesos, dice que al comunicar la llegada del prisionero, Lavalle dijo muy agitado y meditabundo: vaya usted e intímele que dentro de 1 hora será fusilado. La Madrid cuenta que le pidió a Lavalle que accediera a hablar con Dorrego, porque éste se lo había pedido y era gobernador legítimo de la provincia y mi compadre además, recibiendo una negativa absoluta. Después de verse una vez más con el prisionero, la Madrid instó ante Lavalle: ¿por qué no lo oye un momento, aunque lo fusile después? No quiero, fue la respuesta final de Lavalle. Con la certeza de que su trágico destino era fatal, señalando que se le daban menos derechos que a un desertor o a un bandido, Dorrego se preparó a morir. Escribió varias cartas de despedida a sus amigos diciéndoles que perdonaba a sus enemigos y les suplicaba que no den paso alguno en desagravio. A Estanislao López y a Miguel de Ascuénaga les escribe reiterándoles su deseo de no ser causa de más derramamiento de sangre, y a su esposa le dice: mi querida Angelita, en este momento me intiman que dentro de 1 hora debo morir. Ignoro por qué, mas la providencia divina en la cual confío en este momento crítico así lo ha querido. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí. Mi vida educa a esas amables criaturas. Sé feliz, ya que no lo has podido ser en compañía del desgraciado Manuel Dorrego. Entregó luego a la Madrid su chaqueta, bordada con trencillas y muletillas de seda, con encargo de entregársela a su esposa. Vistió luego la chaqueta de la Madrid para morir con ella puesta. Fue entonces que me pidió, dice la Madrid, que le diera el gusto de acompañarlo cuando lo sacaron al patíbulo. La Madrid vacila y se niega ante una observación de Dorrego. Agrega: no, compadre, le dije con voz ahogada por el sentimiento, de ninguna manera tendría yo a menos salir con usted, pero el valor me falta y no tengo corazón para verle en ese trance. Abracémonos aquí y Dios le dé resignación. Nos abrazamos, cuenta a continuación la Madrid, y bajé corriendo con mis ojos anegados por las lágrimas. Después, con las primeras luces del 13 de diciembre de 1828, el coronel Manuel Dorrego abandona su tienda y del brazo del padre Castañer marcha rumbo al corral de vacas que oficiará de patíbulo. Se sienta y espera, sin venda en los ojos, los disparos de los 12 tiradores del 5º pelotón que comanda el capitán Páez. Un estruendo sacude la tibia madrugada y 8 impactos de bala en el cuerpo terminan con su vida. Marché derecho a mi alojamiento, continuó diciendo la Madrid, dejando el cuadro ya formado. Nada vi de lo que pasó después, ni podía aún creer lo que había visto. La descarga me estremeció y maldije la hora en que me había prestado a salir de Buenos Aires. Elías, que era el edecán de Lavalle, por su parte afirma que Dorrego marchó lentamente al suplicio, apoyado en el brazo del canónigo que lo había auxiliado en sus últimos instantes. Un momento después oí la descarga que arrebató la vida de ese infeliz. Yo no quise presenciar ese acto cuyas tristes consecuencias preveía. Yo me hallaba mudo al lado del general Lavalle, que profundamente conmovido me dijo: amigo mío, acabo de hacer un sacrificio doloroso que era indispensable. Enseguida escribió su célebre parte de gobierno, delegado participándole en la ejecución del coronel Dorrego. Fíjate vos que ahí él está mostrando claramente que él
que él sabe que es una injusticia. Sí, pero está impulsado, dice, pero es necesario. Está asimilando lo que los otros le decían, que era necesario. Lo convencieron de que había que matarlo, nada más. La muerte de Dorrego, Como era un descocado, ahí le fue. La muerte de Dorrego, el símbolo de las ideas que Lavalle combatía, no fue, como luego mostró la historia, la solución que el país necesitaba. La tragedia de Navarro, como se llamó el fusilamiento de Dorrego, produjo de nuevo la dislocación nacional y fue el primer paso para el encumbramiento de Juan Manuel de Rosas al poder. La muerte de Dorrego privó al Partido Federal y al país entero de una de sus figuras más destacadas y desató nuevamente la guerra civil. Todas las provincias, excepto Tucumán y Salta, con gobiernos unitarios, protestaron ante el doloroso episodio. La convención reunida en Santa Fe condenó el fusilamiento del legítimo gobernador y designó a Estanislao López jefe de las fuerzas que debían oponerse al pronunciamiento de Lavalle. El profesor Héctor Ramos Mejía, refiriéndose al coronel Manuel Dorrego, dijo que por sus acciones públicas y privadas, por sus propósitos y aspiraciones, por sus ideas notorias, su preparación humanística revelada en sus cartas apologéticas escritas desde Baltimore durante su destierro en 1817, al general Antonio González Balcarce, el coronel Dorrego era la expresión más típica del criollo de la antigua comuna porteña, especie desvanecida ya en medio del aluvión inmigratorio que ha transformado la fisonomía social del pueblo argentino, y su muerte fue un acto de violencia absurda, patentizado en las profundas dudas que tuvo el autor de su muerte, instigado en esos días por los ministros unitarios. Sigue diciendo el profesor Ramos Mejía, Dorrego había sido elegido gobernador por amplia mayoría de votos, pero la estabilidad de su gobierno era transitoria porque muchos de los apoyos recibidos obedecían a causas circunstanciales. Personalidades de esa época como Braulio Costa, como M. Aguirre, como Aedo, como Ladislao Martínez y Félix Álzaga, se inclinaron por el Partido Popular, el federal, solo para contraponerse al centralista Rivadavia. Con Dorrego llegaría, suponían, una etapa de tranquilidad en la cual podrían multiplicar su fortuna. Sin embargo, los aliados circunstanciales del federalismo desconfiaban del sesgo popular y del doctrinarismo del apasionado caudillo porteño. El gobierno de Dorrego avanzaba en ese clima de intereses contrapuestos, alianzas provisorias y conspiraciones permanentes y salvajes de los unitarios. Es el caudillo identificado con los movimientos populares que enfrentaron al directorio de Pueyrredón, aquel que en el destierro en Norteamérica conoce el sistema federal de gobierno y adhiere a sus bases programáticas, el mismo que de regreso a Buenos Aires lidera la oposición al régimen ministerial de los unitarios. Pero los días del coronel estaban contados. La grave situación provocada por la guerra en el Brasil, que Rivadavia deja irresuelta, favorece las conspiraciones unitarias. La guerra sume a las clases populares en la pobreza, los grandes negociantes del comercio exterior elevan cada vez más su voz y los hacendados comienzan a perder la paciencia. Desde las sombras, conspicuos unitarios como Agüero del Carril y Cruz Varela convencen a Lavalle de la necesidad de desalojar al caudillo federal del poder. Dorrego lo sabe porque Rosas se lo ha advertido, pero cree que los conspiradores son solo un montón de charlatanes. Lavalle, quebrado, como ante la más mutilante de las derrotas, escribe con el cadáver caliente ante sus ojos: la historia dirá si el coronel Dorrego ha debido morir o no. Su muerte es el sacrificio mayor que pudo hacer en obsequio del pueblo de Buenos Aires enlutado por él. Esto lo dice Jorge Cicolillo. Bueno, estas son lo que pasó aquel 13 de diciembre de 1828. Uno de los tantos errores de la historia argentina. Sí, realmente ahí comienza la masacre que duró hasta... Sí, siempre cuando hasta que uno de los dos grupos... Por eso cuando a San Martín se le propone, porque San Martín llega en ese momento, hacía pocos días que había pasado esto. Llega y no quiere cruzar al Uruguay. No quiere bajar del barco, se queda en el barco y lo van a ver, le proponen que se haga cargo él del poder. Y le dice: yo, en la situación que está el país, primero yo no voy a desenvainar mi sable y mancharlo con sangre de hermanos. Y segundo, le dice, ¿cómo está la situación del país? Uno de los dos grupos... Lo de Perón en el 56. Claro, igual. Uno de los dos grupos tiene que desaparecer. Entonces yo no voy a desenvainar
mi espada. Vos fíjate que cuando algo se hace mancharla por, con sangre de hermano. cuando algo se hace por odio, como es el odio que le tenían a Manuel Dorrego en este momento, no es, o sea, lo usan como con este acto pacificamos y con esto empieza la gran reconstrucción. Y todo lo contrario. No, fue cuando es el resultado del odio significa más odio después. Y sí, porque después terminó la guerra civil, que duraron hasta que desapareció prácticamente el federalismo. Fue entregado por Urquiza y después los caudillos que quedaban los mataron a todos. Felipe Varela, el Chacho Peñalosa, que se oponían a la guerra del Paraguay, fueron los últimos que se opusieron y después vino ya a gobernar. Sí, y López Jordán, que creo que fue el último. Hasta la aparición de Irigoyen, que Irigoyen en cierta forma era un poco la bandera del federalismo, con Alem, que Alem era hijo de un, más que nada dice hijo de un mazorquero. Él no era mazorquero, él cuidaba los caballos de Rosas, Alem, el padre de Leandro Alem. Allen. Así, Alem, era turco, Alem. Pero ¿qué pasa? Era muy amigo de Cuitiño y le llevaban los caballos de los mazorqueros, porque el tipo más que nada era un herrero, era un tipo que atendía la caballada, tenía un estado. Era un laburante. Sí, un laburante. Pero era rosista y amigo de Rosa. Rosa lo quería entrañablemente a él. Y entonces por eso lo mataron junto a Cuitiño. Y el hijo se cambió el nombre porque le decían el apellido, porque decían el hijo del ahorcado. A él no lo ahorcan, a él lo fusilan. Pero después que lo fusilan, da la orden Urquiza a que lo cuelguen y que lo dejen colgado para mostrarlo como ejemplo a los demás. Porque él queda vivo después del Casero, queda vivo. Cuitiño también, pero ¿qué pasa? Que Cuitiño y Alem se unen a la sublevación de Lagos, Hilario Lagos. Y ahí es donde pierden, y ahí es donde después y eso no es nada, porque después de Casero, todo el Alameda, que era de lo que sería hoy la calle Libertador, que iba hacia la casa de Rosa, todos los álamos. En cada árbol había un colgado. Había un colgado de los federales que habían caído prisioneros. Qué locura. Y lo que le hizo a Chilaver, lo mismo. Qué locura. Bueno, Ana María Reynolds. Y a Chilaver debe ser con más saña todavía. Porque se había cambiado. Sí, no, pero porque no es que se había cambiado, pero cuando lo quiso venir a reprender, como que era un traidor, le dijo: usted no hable de traiciones en general. El primer traidor que hay aquí es usted, porque usted le dio el mando de tropa al general Rosa y usted lo traicionó aliándose a sus enemigos y aunándose a una potencia extranjera, que era Brasil, porque él era el jefe, comandante en jefe de las tropas que peleaban contra Brasil. Y se une con los brasileños para marchar hacia acá a derrocar el gobierno. Como antes se habían unido con los franceses y los ingleses. Y los ingleses, pero él no. En ese digo, momento bueno, estaba al lado de Rosa. Pero, viste, Mira, porque vos sabés que atrás de... Viste que uno dice atrás de Macri, cada medida que tomaba, sabías que había un negocio atrás, de algún amigo o algo. Y sigue habiendo. Pero me parece que Urquiza era de esos, porque siempre los negocios de él estaban primero. Y claro, no se lo hizo al que lo salvó a él en su momento, cuando quiso intervenir para pacificar a Solano López. Y después le vendió la caballada que le había prometido venderle a él para la contienda, se la vendió a los brazucas. Era un hijo de puta. Yo me acuerdo haber visto en el museo que está en Concepción del Uruguay, aparte, ¿sabés cuál en era? Gualeguaychú, el recibo firmado por Urquiza, donde él para ser proveedor del ejército contra la guerra del Paraguay. Sí. Era un mercenario. Y tenía por costumbre de que toda mujer, de doncellas, digamos, que se casaba, la primera noche, él practicaba la ley de pernada. La primera noche la tenía que pasar con él. No, era un tirano hijo de puta. Gabriel Vanelli.
Movimiento Peronista de Bandera Azul y Blanca. Lo está escuchando todas estas personas a través de Facebook. Liliana de Simone nos está escuchando y nos dice: hola Rubén, un beso grande Liliana. Alberto Melaro, Ana Catenati, Ricardo Miño, Domingo Humberto Lipo, vamos a ver, Antonio Juan Curia, Curia, le mandamos un fuerte abrazo a Curia, de allá de la zona de San Lorenzo, cerca de un Rosario. pueblo, sí, un pueblito más acá. Donde la batalla de San Lorenzo. Donde la batalla, ¿sabías que están por Sí, hacer- con todo lo contamos acá también. Ah. Que se echaron, o se están desplazando los últimos Sí, sí, ya directamente ya no queda. monjes, no sé cómo se llaman, Sí, los franciscanos están ahí. franciscanos, Y quieren hacer un emprendimiento sí, inmobiliario. un hotel boutique. Sí, mira vos. Así que enterramos la historia a cambio de un hotel boutique. Podríamos hacer un buen museo, un buen y dejar aparte a los Claro, franciscanos. pero por supuesto, y adentro incluye parte de la historia. Eso. Darle lugar y todo. La primera batalla Curia es de Capitán Bermúdez, un pueblo anterior a San Lorenzo. y son todos los soldados que caen junto con Sargento Cabral. Alberto Melaro nos manda saludos. María Soledad Montenegro nos está escuchando. Grace López también nos está escuchando. Tomás Castañino, Boni Galeano, Zulma Román, Carla Elena, Gabriel Peterino, Hilario Quintana. Bueno, a todos ellos un fuerte abrazo y sigan con nosotros que tenemos más para conversar. Bueno, parece que la cosa en Europa, Sí. principalmente en Gran Bretaña, se le está complicando porque el Reino Unido, 13 de diciembre de Parece 2019, que hay amplia victoria para el Brexit, o sea que se van de la Unión se Europea. van de la Unión Europea, pero también el nacionalismo escocés también triunfa. Por lo tanto, acá el artículo dice: ¿qué quedaría de Gran Bretaña sin Irlanda y sin Escocia? Viste que no hay tiempo, como decía el Martín Fierro, no hay tiempo que no hay viento que no se corte ni tiempo que no se acabe. La victoria de Boris Johnson en el Reino Unido el pasado 12 del 12, o sea ayer, no solamente significó la llegada inminente del tan esperado Brexit, o sea que es lo que decíamos recién, ¿no? La ida de Gran Bretaña del mercado común europeo, de la Comunidad Europea, y el gran fracaso del Partido Laborista en el escenario político británico, sino que también fue el triunfo del nacionalismo. Y una vez más, el Reino Unido demostró que prefiere salir de la Unión Europea, con acuerdo o sin acuerdo. Esto, por supuesto, también resonó en los demás países de la región. No todo es Londres. Es así que en Escocia, el Partido Nacionalista de Nicola Sturgeon tomó fuerza y de esta forma su objetivo de celebrar un referéndum para salir del Reino Unido y de Europa, pero sería del Reino... Pero dice, la pregunta es, ¿qué sería del Reino Unido sin Escocia y la República de Irlanda? Se cumple el sueño de Wallace. Mirá cuántos años pasaron. Si bien el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, logró una amplia mayoría que le permitirá pasar el acuerdo del Brexit muy fácilmente en la Cámara de los Comunes, no todo es color de rosa para el mandatario conservador que tanto insistió en separarse de la Unión Europea. La gran problemática que Irlanda y Escocia significan para el acuerdo es tan grande que hasta algunos analistas conservadores aseguran que la conversación sobre el Brexit podría durar hasta por 15 años. Claro, hay que tener en cuenta que el mayor cambio en la historia europea y británica desde fines de la Segunda Guerra Mundial. El pasado 12 del 12, Johnson se enfrentó y destrozó en las urnas al laborismo británico, logró una mayoría arrasadora de 364 asientos en el Parlamento, y si bien se eligió un mandatario, la cortina detrás de la elección fue el Brexit, salir o no de la Unión Europea, repetir o no el referéndum, salida con acuerdo o sin acuerdo. Boris Johnson está convencido que el divorcio ocurrirá desde el 31 de enero del 2020. Ahora tiene mayores problemas encima, ya que no fue el único en hacer una maravillosa elección. O sea que él la tiene muy fácil todo, pero ahora cuenta con otro escollo, que es Escocia, porque si se le va a Escocia, él también pierde un montón de votos. Bueno, por supuesto, Y aparte pierden poder. Pierde poder y aparte pienso que va a perder económicamente también mucho, porque al separarse una nación, porque Escocia es una nación, sin duda.
Mórtola le regaló 170 durmientes de quebracho Nuestros, de todos nosotros. a un club de rugby antes de dejar el puerto. ¿Viste qué generosa es la gente con lo ajeno? Sí. Cuando vos Llévatelo, lo ves que son... sí, llévatelo. ¿Eh? Llévatelo, si eso no sirve. Si esto no sirve. Son patrimonio del puerto, pero no del puerto de Brasil ni de Uruguay. Es el puerto de la Administración General de Puertos nuestra, ¿no? Son patrimonio del puerto. Además pugnan por aprobar pagos por $1.000.000 por un cóctel. Comunicación institucional. Yo digo una cosa, estamos hablando de crisis, estamos hablando de hambre, de que el 50% de la población pasa hambre, que los chicos no tienen una atención médica eficiente. Estamos hablando que si vas a un hospital y no hay Nada. insumos, no hay vacuna. Y están gastando $1 millón por un cóctel. La verdad que... No, y aparte de eso, se lo podía haber vendido. Vamos a suponer que no le sirve a la administración de puertos. Vendéselo, hace caja. Pero aparte, $1 millón de mangos van a gastar por un encuentro de hijos de puta, un brindis. Toma. ¿Cómo ¿Con qué te vas a brindar? brindar? ¿Con qué brindar? Antes de dejar ¿Con qué la brinda, intervención de Tomasito? la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola, ex Rubier, mira, fíjate que es, ex rugbyer del Cardenal Newman. Con razón, la China llora. Le donó 170 durmientes al club de rugby de Hurlingham, las piezas pertenecientes al puerto de Buenos Aires, y cumplían diversas funciones en tareas cotidianas del puerto. Los durmientes de quebracho colorados eran utilizados para carga en el muelle, con el objeto de no romper el suelo y así sean rieles o chapones navales. Estaban guardados bajo techo para luego usarlos en algún cambio doble de parrilla, y se podrían utilizar en distintos sectores como para defensa, se explicaron. O sea que encima... Comúnmente se usan para poner como límite al agua, para que no, porque resiste, y entonces hacen esos tipos de muelles para que no avance el agua hacia la tierra, ¿no? Fue Martín Chiesa, subgerente de seguridad del puerto, quien autorizó el retiro de los durmientes, que irán para el Club Curupaití, club de rugby de Hurlingham. En el puerto, varios de los gerentes que llegaron a la administración macrista pugnan por conservar sus puestos. En el caso de Alejandro Ock, que busca mantener su cargo de gerente general, se trata de un técnico que llegó desde el Instituto de la Vivienda porteño de la mano de Emilio Basabil Basso, ex titular del ANSES. Ock tiene licencia de su antiguo cargo, pero el organismo capitalino resiste en su vuelta, y su titular del IBC, Juan Maquieira, no quiere saber nada con su regreso. Además de las cuestiones laborales, los gerentes que llegaron con la administración macrista presionan para aprobar 2 pagos por $1 millón. Casi 450.000 pesos corresponden al catering de una jornada de cierre y balance que tuvo lugar hace 5 días. La gerencia contrató el servicio y hay urgencia por abonarlo. O sea, ya le hicieron esto. Y todavía lo deben los hijos de puta. Otro de los temas... Por eso se despidieron la ida de ellos, pero gastando... Y el negocio a siempre... cuenta. Y si no, se van a ir sin pagarlo, como hacen habitualmente. Y bueno... Otro de los temas candentes de la... Una mano suelta era... ¿Cómo se llama esta chica? La mano suelta. ¿Quién era? Carrió. Ah, Carrió. ¿Se acuerdan cuando le dio al mozo? Sí. Yo lo que estoy preocupado... sí, lo que estoy preocupado es si va a comer pan dulce o no Triaca esta Navidad. Yo estaba pensando, ese que lo vieron queriendo comprar ahí en Plaza de Mayo, ese que vendía. ¿Qué le va a pasar ahora? Porque no pudo hacerse de las cajitas que sobraban. Otro de los temas candentes... No tiene ninguna intervención para llevarse ahora los pan dulces. Otro de los temas candentes de la Asociación General de Puertos es el pago de una asistencia por $500 millones para comunicar obras en puertos y cruceros de la República Argentina, fechada en noviembre de 2019. ¿Qué quieren $500 millones para comunicar, para hacer esos folletos ridículos que hacen mintiendo con todas las obras que hicieron? $500 millones. Hugo Moyano denunció penalmente a Dante Sica. La denuncia fue recibida por el juez Rafeca en Comodoro Pi.
El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, denunció penalmente al ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, por el convenio laboral que firmó entre la empresa Mercado Libre y el gremio de carga y descarga. La denuncia fue realizada por el abogado Daniel Germanos, un ex juez, ¿te acordás de Germanos? Sí, sí. Junto a Hugo Antonio Moyano, y fue recibida por el juez Daniel Rafecas, en Comodoro Pi. El gremialista denunció al exfuncionario por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad material en instrumento público. C5N. La denuncia realizada por el conductor de camioneros es por uno de los convenios laborales más llamativos de los últimos tiempos, porque fue alcanzado de manera casi en persona por el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, al ministro, valiéndose de aspectos de su estatuto que le permitían, según su perspectiva, incorporar a los trabajadores encargados del área de logística en ese convenio cuando son trabajadores camioneros. Las maniobras detrás de este convenio colectivo de trabajo fue forzar la afiliación de sus trabajadores a determinados sindicatos. Bueno, o sea, lo querían cambiar del sindicato para hacer la flexibilización laboral que, claro, que le hizo Galperín a sus empleados. Por supuesto, porque imagínate, el camionero es como el chofer, el camionero es un chofer, por lo tanto, ellos se jubilan a los 55 años por el desgaste físico que tienen con la tarea que realizan. Y eso está de hace muchísimos años. Entonces, eso es una de las ventajas que tienen. Y otra de las ventajas que los camioneros tienen muy buenos convenios que son muy por encima de los convenios que tienen como empleados de comercio. O sea, los quieren hacer firmar con otro sindicato para hacerle perder derecho a los trabajadores. Para hacerle perder derecho a los trabajadores. No vamos, Rubén. Ya no vamos, sí, bueno, pero vamos a hacer un comentario por lo menos de lo que nos quedó. Dale. Que le ordenaron abrir una investigación contra Vidal por 5.000 millones del IOMA. Eso lo hablamos ayer, que lo dijo Goyán, ¿te acordás? Que tomaba plata de la obra social, que si bien la obra social se autofinanciaba, no tenía que chorear, se autofinanciaba, porque se choreaba plata y ni siquiera compraba repuestos para el helicóptero, tenía que desarmar el helicóptero sanitario para arreglar el helicóptero que tenía de ellos. La verdad que... El flamante ministro de Salud, Daniel Goyán, sostuvo que abriría una investigación para saber qué pasó con los casi 5.000 millones de pesos que debería estar en IOMA, pero que el Tesoro de la provincia tomó del sueldo de los trabajadores. O sea, lo desviaron para otro destino, y ahora está en déficit el IOMA, y el IOMA no entrega medicamentos oncológicos, o te dan turnos como a 3-4 meses para hacerte algún estudio, y resulta que es porque le falta el financiamiento que tomó la gobernadora. De eso se trata. Lo van a investigar y le van a iniciar acciones legales. Bueno, un empresario cercano a Macri se quedó con el paseo de la Infanta. El dueño de un boliche de Palermo explota los arcos por los próximos 10 años. El lunes... Antes de irse, 10 años más le damos. Sí, no, pero ellos hacen lo que quieren. Son dueños de la Argentina, hacen lo que quieren. Y el pueblo sigue durmiendo. Ahí también, ¿sabía quién nombraron a...? Que esto lo vamos a comentar la semana que viene porque hay que profundizarlo al tema. Nombraron ministro por el tema de medio ambiente. ¿A quién? A un hombre de la Barrigona. En medio ambiente. ¿Medio ambiente no fue Camandier? No, Camandier está en medio ambiente. Sí, bueno, no, un tipo que tiene relación directa con... ministro de Minería. De Minería. Minería. Bueno, gracias, lo buscamos y el lunes se lo comunicamos. Sí, ya después lo vamos no lo saqué, no lo copié porque ya tenía... Sí, otra vez el zorro cuidando la gallina. Sí, o la camodreja cuidando los huevos. Miguel Falotovich nos está escuchando, le mandamos saludos. Toda esta gente que saludamos, todos los escucharon vía el Facebook de Rubén Giovannini. Si no, lo puede hacer en www.radioreconquista.com. O Tiempo Nacional también. Exacto. Tiempo Nacional página, y también pueden escucharnos. Nos reencontramos el lunes en el mismo horario. Gracias, Sofi, por la operación técnica. Chao.